Es importante tener una pronunciación igual o parecida a la de un nativo. Ese es el tema del que vamos a hablar en este vídeo. Muchos de los alumnos que aprenden un nuevo idioma se focalizan muchísimo en el conseguir tener una pronunciación exactamente igual a la que puede tener un hablante nativo. Pero ¿hasta qué punto es realmente importante focalizarse, poner el foco en la pronunciación? Evidentemente, cuando tú empiezas a aprender un idioma, es muy importante aprender desde el primer momento a pronunciar bien cualquier tipo de palabra, porque en muchos idiomas, sobre todo en los idiomas germanos, hay muchas palabras que se escriben de una forma similar y al equivocarte de pronunciación estás diciendo una palabra por otra. Por ejemplo, en el caso de schaffen, un schaffen en alemán. Schaffen significa conseguir, schafen significa ovejas. Entonces, si tú no practicas y no ejerces bien la pronunciación, evidentemente es posible que tú a la hora de tener una conversación o a la hora de escuchar incluso un texto, un audiolibro, si tú no tienes clara esa diferenciación de pronunciación, puedes entender o no llegar a entender lo que te están diciendo. Porque en tu cerebro, en las imágenes que se sosiguen tú vas a conectar la imagen de la que son unas ovejas con la palabra schaffen, que realmente significa conseguir, alcanzar. Entonces sí, es muy importante conocer la pronunciación, pero también en los idiomas románicos esto es muy importante. Imagínate el ejemplo en italiano de la palabra principi, un principi. Y principi son los príncipes, los hijos de los reyes, y los principi son los principios, como los principios de la matemática, de la geometría, del álgebra y todo esto. Entonces, es muy importante focalizarse en tener una buena pronunciación, pero quizás un error, o sea, lo que para mí es un error, es que te focalices mucho, demasiado en conseguir, en el querer tener una pronunciación igual que la que puede tener un hablante nativo. Porque evidentemente, si somos realistas, es casi prácticamente imposible, a un nivel realista, poder conseguir tener una pronunciación como puede tener un italiano nacido en Roma, tener una pronunciación que pueda llegar a tener una persona que ha nacido en Berlín, hijo de 2 alemanes, nieto de 4 alemanes y bisnieto de 8 alemanes, evidentemente. Pero, sobre todo, esto te llevará a alejarte también de tu personalidad, porque muchas veces al querer imitar al nativo va a hacer que tú te alejes de tu acento nativo, y no importa, ¿quién le importa que tú hables, por ejemplo, español con un acento inglés? Si eres inglés, ¿qué más da? Realmente, ¿qué importa? O, por ejemplo, si tú hablas italiano, si tú eres italiano y hablas español con un acento italiano, ¿a quién le importa que estás hablando español con este acento italiano? Sin embargo, a pesar de todo eso, de que, repito, no es importante poner el foco en esto de ver a fuerza imitar, hablar como el nativo, porque aunque una persona viva muchos años y se sumerge en la cultura de un país, siempre en cualquier momento te encontrarás a pronunciar alguna cosa donde tú te darás cuenta de que aquella persona no es nativa. ¿Y esto acaso importa algo? O sea, mientras tú puedas entender, te haces comprender por la persona con la cual hablas y la persona que te escucha te comprende, da completamente igual si tú tengas un acento igual al del nativo o dejes de tenerlo. Lo más importante es que tú puedas hablar con cierta claridad. Ahora bien, un consejo que te quiero dejar aquí para poder mejorar la pronunciación es que tú te visualices o que tú te empieces a creer que tú eres un hablante nativo. En el momento en que tú juegas, porque simplemente juega, no te ponga ahí con focos demasiado serios, demasiado difíciles de conseguir, sino que todo es un juego. O sea, ya te he dicho que la manera más fácil, sin esfuerzo, de aprender un idioma es jugando. Entonces, dentro de este juego, imagínate ser, por ejemplo, un actor. Imagínate que eres un actor o una actriz y que tienes que interpretar el papel de un alemán nativo que vive en
yo que sé, en Rostock, en Alemania, y eres un profesor de secundaria. Entonces, en el momento en que tú te visualizas y empiezas a creer que tú eres este personaje, es cuando realmente vas a ver de cómo de una forma mágica casi empiezas a pronunciar de una forma muy interesante, de una forma muy casi excepcional, empiezas a pronunciar el alemán con un acento mucho más natural, que no es donde no hay reminiscencia de tu acento nativo. Hago un ejemplo. ¿Cuántos actores realmente hay en el mundo, como Joe Foster o Leonardo DiCaprio o más actores, que a lo largo de su vida han tenido que hacer películas en idiomas que no son el suyo? O, por ejemplo, en Italia también estaba, ¿cómo se llama? Hay un actor italiano que ahora no recuerdo el nombre, Giannini, ¿no? Ahora no me acuerdo bien el nombre del actor, que, por ejemplo, yo una vez vi una película que era completamente en inglés, y era la historia de dos que se enamoran y que luego van ahí en una parte de Estados Unidos que antes era México y luego pues fueron incorporadas a Estados Unidos. Y este actor tenía que hablar inglés, entonces primero yo vi la película en italiano, pero cuando fui a ver la versión original de la película en inglés, el actor hablaba con su propia voz y no estaba siendo doblado por un doblador inglés, sino que era él mismo que estaba hablando perfectamente inglés, que al creerse el papel de ser un estadounidense, conseguía perfectamente hacer, imitar, reproducir los sonidos del inglés como si él mismo hubiera sido un estadounidense nativo de toda la vida. Entonces, de los muchos juegos que puedes experimentar en esta maratón, en esta carrera de fondo, que es aprender un idioma, imagínate siendo un actor que está aprendiendo alemán, inglés, francés, chino, lo que sea, y está haciendo el papel de una persona que vive en aquel país. Otro ejemplo que me viene a la mente es el de Lino Banfi, que no sé si os sonará. En Alemania hace unos años se hizo una película que luego creo que en Italia no se conoce, que se llama Maria im schmeckt nicht, que significa María no le gusta, porque que era la historia de un inmigrante italiano que había emigrado hace muchos años en Alemania, y Lino Banfi no habla ni una palabra de alemán, de hecho se tuvo que aprender el guión a memoria, y cuando hablaba alemán hablaba muy bien alemán, además yo creía que él hablase perfectamente el alemán. Y en esa película, que luego te dejaré el nombre aquí debajo por si la quieres ver, si eres estudiante de alemán. Luego, pues claro, ellos de ahí él se casaba con una alemana. Bueno, no te voy a decir mucho para no hacer spoiler, pero luego verás de cómo él habla perfectamente alemán porque se acaba creyendo el papel del emigrante italiano que lleva como, yo que sé, 30 años viviendo en Alemania, que entonces después de 30 años ya tiene un nivel alto, un acento neutral, un acento natural, no neutral, perdón, un acento natural a la hora de aprender idioma. Y si él lo consiguió y se aprendió a memoria el guión porque no hablaba ni una palabra de alemán, imagínate lo que puedes conseguir tú si estás aprendiendo el idioma y quieres tener una pronunciación natural del idioma. Espero que este vídeo te guste y te inspire, aunque parece una profunda locura, pero te digo que esto es un método, un juego, un workaround que a mí me ha servido mucho. Espero que te guste, espero que lo puedas compartir o que lo quieras compartir con más gente y te veo en el siguiente vídeo donde te daré más consejos de cómo mejorar tu pronunciación a la hora de aprender idiomas. Nos vemos en el siguiente vídeo, chao.